Buenos días, soy el profesor Juan Carlos del Colegio Golden Hills. El tema de hoy son encuestas, tablas y gráficas. Y bueno, esta es la segunda parte, vamos a empezar. Ya les había comentado en el primer video vimos la definición y composición de una encuesta. Y bueno, hoy vamos a acompañarlo propiamente de reporte, ¿sí? Vamos a ver, recordemos que una encuesta es una serie de preguntas. Ay, permítanme. Voy a poner el puntero láser. Sí. Recuerden que es una serie de preguntas que están dirigidas a una porción representativa de una población. Tiene como finalidad averiguar los estados, opiniones, actitudes y comportamientos de las personas ante asuntos específicos. Este es el formato que les había mencionado, cómo es que eh, cómo es que se estructuraba una encuesta. Y bueno, recuerden que tiene un título, su presentación, el apartado de preguntas y la despedida, algunas, no todas, en los cuestionarios. Recuerden el tipo de preguntas abiertas y cerradas. Recuerden que tanto las preguntas cerradas y las respuestas cerradas son aquellas que limitan la opinión al que está siendo encuestado. No permiten que hablar más del tema, solo es una respuesta o una serie de respuestas que están ya clasificadas de acuerdo a como ellos tengan la encuesta. Si se limitan las respuestas a tres resultados, solo pueden optar entre esos tres resultados y nada más, ¿no? No hay una cuarta, quinta, sexta respuesta, solo es entre esas tres. En el caso de las preguntas abiertas puede haber múltiples respuestas dependiendo lo que piense el encuestado, ¿sí? Esas es las diferencias a grandes rasgos de las preguntas cerradas y preguntas cerradas y las abiertas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. En ese caso, yo les más o menos les redacté una pequeña encuesta. Nosotros como profesores al inicio del ciclo escolar, nosotros creamos una pequeña encuesta para ustedes que es la que le realizamos casi al inicio, ustedes se han dado cuenta. Y bueno, en esta les puse un propósito. Obviamente no les voy a poner la encuesta tal cual de la escuela, pero es un ejemplo, ¿no? Recuerden que es un pequeño ejemplo para que puedan entender cómo se estructura. En este caso, recuerden, les puse un título y le puse el propósito. Ahorita vamos a ver. El título es Encuesta escolar para el diagnóstico oportuno. ¿Sí? Su propósito es, este documento tiene como finalidad brindar una herramienta estadística para que el docente cumpla con su obligación de recabar datos personales de los integrantes de su grupo escolar con el objetivo de que logre apoyar a sus discentes, es decir, los alumnos, a partir de sus necesidades e intereses durante el ciclo escolar. ¿Sí? Entonces, más o menos eh, sería la redacción de una encuesta, los propósitos de una encuesta. Y bueno, ya nos pasamos directamente a lo que son las preguntas. ¿Sí? En este caso, en esta encuesta del lado izquierdo puse aquellas que son preguntas cerradas y de este lado puse las que son preguntas abiertas. ¿Sí? Un ejemplo, porque ustedes me dirán o más o menos pensarán en casa, porque no me pueden decir nada, no tenemos el diálogo abierto. En este caso tenemos que la pregunta cerrada es ¿cuántos años tienes actualmente? Y te limita a una serie de respuestas, ya sea 6 7 8 9 10. No existe aquí la respuesta 6 y medio, 7 y medio, casi 8. No, si tienes 7, todavía tienes que seleccionar la respuesta B. Si tienes 9, tienes 8 años y te falta un día para cumplir los 9, relativamente tienes que poner la respuesta 8 porque sigues al momento de la aplicación de esta encuesta en los 8 años, ¿sí? Entonces, aquí tienes que responder de acuerdo a lo que se te pregunta, ¿sí? Tus preguntas cerradas son estas. Tus resultados cerrados son estos. ¿Cuánto tiempo le dedicas al estudio en casa? Y te limita a que respondas. A lo mejor no cumple los 30 minutos, pero aproximadamente 30 minutos. Entonces, pues tú le das en 30 minutos, una hora y media, 2 horas y media. Y no existe otro horario que te permita. Nada más que lo pongas lo más acercado a lo que haces. ¿Qué materia te gusta más? Español, matemáticas, ciencias naturales, la entidad donde vivo, inglés o artes. ¿No? Son algunas de las materias. Faltaron dos.
ahí. ¿A qué actividades dedicas tu tiempo libre? En este caso tenemos que la respuesta es abierta. Aquí los encuestados, si coinciden con las respuestas de otros, no se repite en las gráficas o en las tablas. Simplemente se van sumando sobre el mismo valor. En este caso, si alguien me puso aquí eh, a hacer deporte, ¿no? Ya sea que otros me pongan fútbol, básquetbol, si en general es un deporte, ¿sí? Entonces yo todos los demás que me pusieron básquetbol, fútbol y demás, se van a sumar a los que hace ejercicio, a la inicial, hacer ejercicio, ¿sí? Porque en general todas esas actividades pertenecen a una sola, que es hacer ejercicio. Y estos son relevantes dependiendo quién los está recabando los datos. A lo mejor les importan clasificarlo entre qué tipo de deportes, pero debido a que dice actividades, no solo se está limitando a la actividad deportiva. Puede ser ver televisión, jugar en la tablet, en el Xbox, PlayStation, lo que sea, ¿no? Mientras pertenezcan a la misma categoría, se van a ir clasificando, se van a ir sumando a ese valor, ¿sí? Bueno, seguimos. ¿Qué miembro de tu familia se encuentra a cargo de tus estudios? En este caso igual es una respuesta abierta. ¿Requieres de algún tipo de apoyo para efectuar algún movimiento? Aquí el valor que se va a tomar, el valor absoluto es este, ¿no? Si no, ¿cuál? El cual no, no lo utilicé aquí para que sea relevante en el diagnóstico, nada más. Si existe personas con una discapacidad, ¿cuál será? Y bueno, en la redacción vamos a ver. Ya que supongamos que yo ya realicé esta encuesta a un grupo, recuerden, ustedes iban a realizar una encuesta, pero por motivos de la contingencia no lo pueden hacer. A lo mejor y posteriormente en una actividad les mando a que una encuesta y ustedes se la aplican a sus familiares que están ahorita con ustedes en la contingencia. Pero bueno, por el momento este material les sirve para que ustedes respondan las páginas que van a ver. Bueno, vamos a ver. Supongamos que yo ya hice mis tablas, en este caso con respecto a la pregunta de cuántos años tienes actualmente. Nos vemos aquí la información en la tabla y en la gráfica. En lo que son la tabla, recuerde que es clasificar la información y hacer un puntaje. De cada valor, en este caso el valor sería 6 años y el valor absoluto es 0. No nos vamos a meter tanto en la terminología de valor relativo y valor absoluto porque eso corresponde a un tema de mayor grado como es quinto. Me parece que están viendo esto de valor absoluto y valor relativo y porcentajes y demás. En este caso nada más es que conozcan que cuando yo sumo un total de personas que coinciden con el mismo término que se le está pidiendo, se le llama valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto de 7 fueron 2 personas, valor absoluto de 8 años fueron 18 personas y valor absoluto de 9 años fueron 12 personas, ¿no? Entonces el valor absoluto es cuántas personas me arrojó o cuántos objetos, dependiendo de lo que estén encuestando, en este caso son personas, me está arrojando de un término, ¿sí? Vamos a lo que es la encuesta, a la encuesta por parte de la segunda pregunta cerrada, que es cuánto tiempo le dedicas al estudio en casa. Vemos la clasificación en la tabla, vemos que la mayoría, los que le dedican 30 minutos son 15 personas, 15 alumnos, los que le dedican una hora son 6, los que le dedican una hora y media son 5, los que le dedican 2 horas son 3 alumnos y los que le dedican 2 horas y media son 3 alumnos. Y vemos la gráfica. En la anterior vimos que utilizamos una gráfica de barras y en esta utilizamos una gráfica de pasteles. Cualquiera de los dos es utilizable, es más entendible con esta tabla, pero pueden utilizar en una encuesta cualquiera de estas dos. Hay más tipos de gráficas, pero para su nivel de estudios, entre estas dos pueden utilizarlas, ¿sí? Para que entiendan y razonen la información. Vamos a la tercera pregunta cerrada, que era ¿qué materia les gusta más? En este caso vemos que español tiene 0, matemáticas tiene 12, ciencias naturales 15, la entidad donde vivo
tiene 1, inglés tiene 2 y artes tiene 1. ¿Sí? Entonces ya me lo arroja la tabla y para que yo pueda ver los porcentajes para valorar cada uno de ellos, tengo aquí la gráfica. Tenemos la primer pregunta abierta y aquí es importante recabar todos los datos y clasificarlos de acuerdo a lo que les comentan. Por decir, los que opinaron que les gustaba en su tiempo libre leer fueron 2, jugar fueron 6, hacer ejercicio son 3, ver televisión son 9, usar el celular son 10 y jugar videojuegos son 2, ¿no? En este caso, aquí algo importante, cuando yo en la tabla un valor no se repite o ni siquiera se menciona, hago omisión de él. ¿Por qué? Supongamos que aquí alguien me hubiera puesto, más bien nadie me puso, pero yo lo agregué, cortarse el pelo, un ejemplo, ¿no? Y aquí tengo un 0 porque nadie me opinó eso. Entonces, como nadie lo opinó, como no hay personas que votaron por esta opción de actividad, entonces lo omito, no lo pongo. Esto me permite con las que son las preguntas abiertas. Si no me dan ese dato y no hay personas que repitan esa acción, simplemente se omite. Al contrario de las preguntas cerradas. Por ejemplo aquí, si veo las preguntas cerradas, entre las respuestas estaba español. Y como está ya dictada y está puesta, aunque no tenga ningún valor, lo tengo que agregar porque es un indicador de acuerdo a lo que ya está establecido en la encuesta. No lo puedo sacar de las respuestas en la gráfica. A fuerzas lo tengo que incluir, aunque no haya ningún participante para español. Pero en esta, si no me dicen lo que les decía, cortarse el pelo, les dije algo así. Entonces, si no había cortarse el pelo, simplemente no lo pongo. ¿Sí? En las abiertas, recuerden. Bueno, ya pasamos a lo que es la quinta pregunta, que es qué miembro de tu familia se encuentra a cargo de de tus estudios. Y en este caso, las respuestas fueron padre, madre, tíos, abuelos y un desconocido, ¿no? En este caso tenemos 10 para padre, 12 madre, tíos 8, abuelos 1 y desconocidos 1. Todos tienen valor porque hubo opinión de todos, ¿sí? Del padre, madre, tíos, abuelos y desconocidos. Si aquí decía primos y no tenía 0 y no había alguno que opinara primos, recuerden, simplemente lo omito, no lo pongo. Es una pregunta abierta. Ya la última pregunta, la sexta pregunta abierta, que en este caso dice que requiere algún tipo de apoyo para efectuar algún movimiento. La mayoría, o más bien todos, dijeron que no, un total de 32, por tanto, el cual ya es irrelevante porque no existe, ¿no? No hay personas que requieran apoyo para realizar algún movimiento. En este caso ya vamos a ver lo que es el reporte. Este reporte yo lo generé en base en la encuesta hipotética que realicé en una escuela, ¿no? En este caso vamos a ver. El grupo de tercero se conformará del total de alumnos que han ascendido desde el segundo grado con permanencia en el colegio desde el inicio de sus estudios de primaria. En este caso, esta información también se incluye en los reportes, en algunos reportes de escolares, porque es relevante saber si el alumno ha permanecido bajo los estudios o las orientaciones que se le brinda la escuela para darle continuidad a sus estudios. Por decir, cuando ustedes pasaron con Miss Diana, ¿sí fueron ustedes? Bueno, que según yo sí. Cuando ustedes pasaron de de grado con Miss Diana llevaba un reporte de todos ustedes, ¿sí? Las materias en las que eran buenos y buenas, y en aquellas que requerían apoyo o requeríamos enfatizar más en ello. Entonces, si la maestra Diana aplicó un método, una técnica con ustedes, se le puede dar continuidad bajo esa técnica, y en el reporte, en el caso de este tipo de reporte escolar, es relevante para saber a cuántos han seguido con esa modalidad. Sin embargo, si aquí hubiera un chico nuevo que no ha seguido, no ha tenido continuidad en esa modalidad, es relevante porque se requiere mayor énfasis en los temas, ¿no? Pero bueno,
Nada más les comento que este dato es importante. ¿Sí? Algunas encuestas meten algunos datos importantes, pero ya propiamente la empresa o el encuestador entiende a qué se refiere. Bueno, seguimos. Su anterior docente proporciona sus fichas descriptivas mencionando sus avances académicos y recomienda el fortalecimiento de la lectura para el desarrollo de las demás asignaturas. En este caso meten otro dato relevante, pero es ajeno a lo que fue la encuesta. Simplemente aquí están formulando el reporte en base a algunos datos anteriores a la encuesta, ¿no? Bueno, vemos otro punto que dice, actualmente sus edades oscilan entre los 7 y 9 años, mostrando una mayor cantidad de alumnos con edad de 8 años y una minoría con los estudiantes de 7 años, ¿sí? Pueden regresar al video y pueden ver las tablas y las gráficas. En este caso ya nos pasamos a otro tema y vamos a darnos cuenta que en la redacción unen una idea con otra dependiendo obviamente el propósito que le quieran dar a su encuesta. En este caso recuerden el propósito de la encuesta, se los voy a volver a pasar. Recuerden, propósito de la encuesta. Este documento tiene como finalidad brindar una herramienta estadística para que el docente cumpla con su obligación de recabar datos personales de los integrantes de su grupo escolar, con el objetivo de que logre apoyar a sus discentes a partir de sus necesidades e intereses durante el ciclo escolar. Entonces, cuando nosotros generamos un reporte, todo el reporte tiene que tener esa finalidad. Tiene que orientarse hacia tu propósito. Si tú lo dejas aquí hasta 7 años, ok. ¿Y tu propósito en qué quedó? Decía que era una herramienta para apoyar, para conocer, para saber de los integrantes de tu grupo y nada más me estás mencionando edades. No se puede quedar ahí. Todos aquellos datos que te proporcionaron las preguntas las tienes que meter en el texto. En este caso chequen, yo uní algunas cosas con otras. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos y alumnas se encuentran bajo la responsabilidad de su madre, con quien dedican al menos 30 minutos de estudio en casa, y el tiempo restante lo dedican en desempeñar actividades sedentarias durante su tiempo libre, que es decir, que no tienen movimiento, porque la mayoría o hacían uso del celular, jugar videojuegos y demás. Bueno, y aquí también meto aquellas personas que tienen un resultado diferente. Por ejemplo, aunque un pequeño porcentaje del grupo destinan su tiempo a realizar actividades recreativas como leer o hacer ejercicio. La lectura y hacer ejercicio son actividades recreativas y también se mencionan con respecto a lo contrario de sus demás alumnos que realizan actividades sedentarias como jugar en el teléfono, ver televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces aquí estoy uniendo la información de quién es la responsabilidad, quién está a cargo de los alumnos, el tiempo que le dedican a los estudios en casa y la ocupación de sus actividades en casa en su tiempo libre. Entonces, en este reporte estoy uniendo, ¿sí?, 3 datos importantes de mi encuesta, ¿sí? Ya sea que ustedes que lo vayan separando punto por punto, en este caso, en este párrafo solo hablo de la edad de los chicos, pero en este caso logré juntarlos para tener un dato más certero de lo que hice de la encuesta, ¿no? Ya por último, en el último párrafo les puse, dentro de este conjunto no existen alumnos que requieran apoyo para su movilidad dentro del plantel. Ojo, aquí puse lo de la pregunta abierta de que si requerían algún tipo de... Si tenían algún tipo de... ¿Cómo decirlo? Requerían apoyo, pues. ¿Sí? Y bueno, sin embargo, ya estoy uniendo un dato que podría ser crítico con otro que es crítico. Por ejemplo, dentro de este conjunto no existen alumnos que requieran apoyo para su movilidad dentro del plantel. Sin embargo, se deberá fortalecer los temarios de las asignaturas de español, la entidad donde vivo y artes debido a la baja aprobación de los alumnos hacia estas asignaturas. Y si yo veo... ¿dónde está esa pregunta? Permítanme.
Ah, si yo veo, no estoy utilizando los datos, las cualidades de esta gráfica, de estos datos, por decir, vemos que a las personas del grupo les gusta ciencias naturales y lo que es matemáticas, que son entre las dos primeras asignaturas de su preferencia, pero aquí estoy utilizando, en lugar de utilizar estos datos que podríamos trabajar bajo ellos, les estoy enfatizando en el reporte que hay que tener cuidado con con estas asignaturas, ¿sí? Así que tanto puedo utilizar la información de la mayor cantidad de aprobación como la de menor aprobación, y en mi reporte lo estoy uniendo con aquellos datos en los que hay que poner énfasis para que estos chicos no se vean rezagados en cuanto a los temas, debido a que si un chico no asiste a la escuela y no pone atención en estas asignaturas, va a tener obviamente un bajo rendimiento escolar. Entonces, aquí en mi reporte lo que estoy haciendo es enfatizar en aquellas asignaturas que debemos de trabajar para que no existan alumnos que se queden atrás, ¿no? Un ejemplo. Entonces, este sería un tipo de reporte. Aquí le estoy mostrando dos maneras. Varias maneras más bien, ya sea separando la información propiamente de una pregunta, por decir este párrafo que solo se basa en la de edad, aquí cómo unir información en, para interpretarla en tu reporte, y estoy hablando en el tercer párrafo de cómo pasar de un dato positivo a datos negativos, por decirlo así, para unirlos y igualmente darle una redacción para relacionar o enfatizar más bien en aquellos datos que se deben de poner mayor atención. ¿Sí? Entonces, aquí en mi redacción, ¿sí? Les puse varios ejemplos de cómo unir la información. Y en este caso, recuerden que en los reportes ponen algunos datos relevantes de antecedentes y demás para iniciar la redacción del reporte. Bueno, sin más, recuerden, quédense en casa, respeten a sus padres, trabajen mucho y nos vemos, chicos. Un gran saludo a toda su familia. Hasta luego.